Hola a todos y todas, en esta ocasión os traemos una charla sobre diabetes y embarazo de la mano de la doctora Alicia Cortázar, endocrinóloga del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Cruces. Kaixo guztioi, oraingo honetan, diabetes eta ordunaldiari buruzko hitzaldia ekartzen dizuegu, Alicia Cortázar doktorearen eskutik. Soy Alicia Cortázar, endocrinóloga del Hospital de Cruces. Desde hace años soy la encargada de la consulta de diabetes y embarazo y es el tema del que vamos a hablar hoy. Bueno, como os he dicho, hoy vamos a hablar de diabetes y embarazo. ¿Por qué es importante el tema este del embarazo asociado a la diabetes? Bueno, es importante porque tanto la tipo 1 como la tipo 2 afectan al pronóstico de la madre y del hijo. Estamos hablando de diabetes, como veis aquí, pregestacional. Quiere decir que son mujeres con diabetes que en un momento dado deciden tener un embarazo y tener un hijo. Esto es lo que llamamos diabetes pregestacional. Ocurre en el 1 al 2% de todos los embarazos. Hay otra diabetes, que es la diabetes gestacional, de la que hoy no vamos a hablar, que es la que aparece en el embarazo y se cura después del parto, y esa es mucho más frecuente que esta. Esta se refiere a todas aquellas mujeres con diabetes previa a su embarazo. Hemos dicho que es importante porque afectan al pronóstico de la madre y del hijo. Pueden producir problemas. ¿Por qué se producen estos problemas? La causa fundamental de todo esto es la hiperglucemia materna, o sea, el aumento de la glucosa materna. Esta glucosa en exceso pasa al feto a través de la placenta. El feto, que tiene un páncreas totalmente sano, produce más insulina para metabolizar esta glucosa. Y ese aumento de insulina es la causa de la macrosomía, de la hipoglucemia, de la inmadurez y de todos los problemas que vamos a ver que se pueden producir en el embarazo con diabetes. Estos problemas que se puede producir, el primero de ellos y quizá de los que más disgustos nos dan, son las malformaciones fetales. El periodo de organogénesis, o sea, el periodo de formación de los órganos fetales, es el periodo de los primeros 42 días de vida fetal, las primeras semanas de embarazo. La hiperglucemia en ese momento puede producir malformaciones en esos órganos del feto. En concreto, las malformaciones cardíacas y del tubo neural son 3 veces más frecuentes que en población general. Esto nos da una idea sobre la importancia que tiene la consulta preconcepcional y el consejo sobre anticoncepción. ¿Por qué? Porque estos primeros 42 días, las primeras 6 o 7 semanas de embarazo, la mujer todavía no sabe que está embarazada. Normalmente, cuando hay un retraso en la menstruación, es cuando pensamos en un posible embarazo, nos hacemos al de unos días un test de embarazo. Para entonces han pasado estos primeros días de formación de los órganos fetales. Por eso es muy importante todas las medidas que tengamos que tomar para que el embarazo en la diabética vaya bien, tomarlos antes, como vamos a hablar luego en la consulta preconcepcional. Os he dicho que las malformaciones más frecuentes son las cardíacas y las del tubo neural. Hay otra serie de problemas que se pueden producir. A veces hay abortos, alguna vez puede haber alguna muerte fetal. Los niños pueden ser grandes y este tamaño aumentado de los niños nos puede producir una mayor tasa de cesáreas, a veces problemas en el parto, que hay una distocia de hombro que llamamos, que ocurre una parálisis braquial y el niño nace con una parálisis de un brazo y tiene que hacer rehabilitación. A veces ocurre hipoglucemia en el recién nacido, cuando la glucosa de la madre salta los últimos días antes del parto, el niño tiene mucha insulina y al nacer esa insulina alta le produce hipoglucemia. También la preeclampsia, que es un trastorno que ocurre en las embarazadas, que puede ocurrir con hipertensión y proteinuria, es más frecuente en la diabetes que en la población general. Y si esta diabetes ha producido problemas vasculares, o sea, problemas de circulación sanguínea, puede haber niños pequeños, lo que llamamos crecimiento intrauterino retardado. Lo de las malformaciones, quiero comentar que en cualquier mujer, aunque no tenga diabetes, hay una tasa habitual de malformaciones, algunas son muy pequeñas, pero que está alrededor de un 2,5%. Es algo cuando hay un embarazo que puede ocurrir al nacer el niño. Esto es la hemoglobina glicosilada de diferentes grupos de diabéticas. Vemos con una hemoglobina glicosilada bastante buena ya la tasa de malformaciones es el doble que en las mujeres sin diabetes. Y a mayor tasa nivel de hemoglobina hay mayor tasa de malformaciones.
sea que están muy en relación con el control metabólico, con el control de la glucosa. Hasta ahora hemos hablado de qué problemas puede producir la diabetes en un embarazo, pero además el embarazo también puede producir problemas en la mujer diabética. Si esta chica tiene retinopatía o nefropatía antes del embarazo, el embarazo puede hacer que esto empeore. Hay que saberlo y hay que tener cuidado y hay que tomar las medidas necesarias. Un buen control de la diabetes ayuda a prevenir estos problemas. Bueno, el tema es que la diabetes produce un embarazo de alto riesgo siempre. Y es muy importante la consulta preconcepción, como hemos comentado, para evitar las malformaciones en las primeras semanas de embarazo. Aquí os quería poner un poco una serie de datos de nuestro hospital y de algunos otros hospitales para que veáis en población real cuál es la tasa de problemas que ocurre. En una revisión que hicimos en nuestro hospital, para empezar vimos que consulta preconcepcional habían hecho las 2/3 partes de las mujeres diabéticas y una 1/3 parte se había quedado embarazada sin haber hecho esta consulta preconcepcional. Vemos que la tasa de malformaciones y de mortalidad es 2-3 veces mayor que en la población general, como está descrito. La tasa de cesáreas y de niños grandes es 4 veces mayor que en la población general y también el porcentaje de ingresos del recién nacido en la unidad neonatal. Estos problemas tampoco son muy importantes. Hacer una cesárea no supone un problema muy importante. Y que el niño sea grande, si luego no tiene más problemas, tampoco es un problema demasiado importante, pero hay que saber que ahí están y que hay que tomar sus precauciones contra estos temas durante el embarazo, desde nuestra consulta y de la del ginecólogo. Este es un estudio a nivel de toda España en la que se revisaron 1.500 embarazos en mujeres con diabetes, es un porcentaje muy alto, y se vio, en este caso, que la consulta preconcepcional solamente se había hecho en un poquito más de la mitad de los casos. El resto de los problemas viene a ser parecidos. El niño grande pues es casi un 50%, la hipoglucemia neonatal un 23%, la tasa de cesáreas también casi un 50%, pues un poco similar al estudio nuestro. Lo mismo en cuanto a mortalidad y malformaciones, viene a ser 2-3 veces más que en la población sin diabetes. Esto ocurrió a pesar de que el control metabólico de hemoglobina glicosilada, como veis, fue bastante bueno. La verdad es que durante el embarazo es más fácil conseguir un buen control metabólico. De forma fisiológica, de forma normal, baja un poco la hemoglobina glicosilada. Y este es un estudio europeo en Holanda para que veáis que más o menos también los resultados son parecidos. Aquí el 84% de los embarazos fueron planificados, más que en el estudio español. Y pues un porcentaje importante tenía un buen control metabólico. Pues así todo, la cesárea estaba en un 44%, los niños grandes en un 45% y la mortalidad perinatal un poquito más baja que en los otros estudios. Y lo que sí hacen hincapié es que la incidencia de malformaciones fue mucho menor en los embarazos planificados, un 4,2 en frente al 12,2 que ocurrió en los embarazos no planificados. Después de contar todo esto, pues yo comprendo que puede quedar la duda si se tiene una diabetes, de decir, ¿me podré embarazar? ¿Tendré cierta seguridad de que todo me va a ir bastante bien? Pues el mensaje que queremos dar es que sí se puede, Si hacemos las cosas bien, normalmente nos va todo bastante bien. Tenemos unas guías asistenciales, tanto españolas, europeas o americanas, que nos dan un poco las normas a seguir cuando una chica con diabetes desea un embarazo. Lo primero que nos dicen es, hay que hacer consulta preconcepcional. Toda mujer con diabetes, del tipo que sea, debe hacer una consulta preconcepcional. O sea, debe consultarnos a nosotros antes de empezar a intentar el embarazo. ¿Qué hacemos en esa consulta? Nosotros? Valoramos bien la diabetes. Si además se tiene otra patología, como patología tiroidea, que es muy frecuente asociada a la diabetes, o hipertensión arterial, obesidad o otro tipo de problemas. Investigamos las complicaciones posibles de la diabetes. Se hace retinografías, se mira la función renal,
Se mira la microalbúmina antes y en cada trimestre del embarazo. Se mira la posibilidad de presentar otras complicaciones. Y se valora el control metabólico, muy importante. Y de entrada se contraindica, o sea, decimos que no se debe embarazar, en nuestra opinión, por muy alto riesgo para la madre y el feto, las mujeres que cumplen esta serie de criterios. Niveles de glicosilada muy altos, más de un 10%, una afectación renal grave, una cardiopatía isquémica severa, o sea, tener un corazón que haya tenido infartos y que tenga un problema severo, una retinopatía, lo mismo, grave, severa, o una neuropatía autonómica grave. En estos casos decimos que pensamos que el riesgo es muy alto para la madre y el feto y que nuestra opinión es que esa mujer no se debe embarazar. En todas las demás, lo que intentamos, como hemos dicho, primero evaluar la diabetes y sus complicaciones y luego conseguir un buen control metabólico. El objetivo que tenemos es que la hemoglobina sea menor de 6,5 para enfrentarnos a un embarazo con las mayores garantías posibles. Esto requiere también un control y ajuste continuo antes del embarazo y durante todo el embarazo. Suele haber tendencia a hipoglucemia por las mañanas al principio del embarazo. Y al contrario, aumento de necesidades de insulina a partir de la mitad del embarazo. Hay una hormona en la placenta, que es el lactógeno placentario, que actúa en contra de la insulina y hace que haya que aumentar las dosis de insulina que hay que ponerse para conseguir un buen control metabólico de la diabetes. Hay que evaluar otros tratamientos que se esté tomando en ese momento, antes del embarazo. Hay muchas chicas que están tomando lo que llamamos IECAS o ARA2, que son fármacos para prevenir la nefropatía diabética, porque han tenido alguna determinación de microalbuminuria positiva previamente, y estos hay que suspenderlos, porque son fármacos nocivos, potencialmente nocivos para el feto. Si se toman fármacos para el colesterol, también hay que suspenderlos. Si se tiene hipertensión, pues hay unos fármacos que se pueden utilizar en el embarazo, que son estos que tenemos aquí. Entonces, bueno, hay que hacer una revisión de los fármacos y ver cuál se puede tomar y cuál no. Esto hacemos en la consulta preconcepcional. Además, ponemos suplementos nutricionales. Tenemos que poner yodo y ácido fólico. Además, la dosis que ponemos de ácido fólico en las mujeres con diabetes tipo 1 y normalmente en la tipo 2 también, es una dosis mayor que la habitual. Es mayor que la que se pone en otras mujeres que se quieren embarazar y que no tengan diabetes. Se pone una dosis más alta para prevenir los defectos del tubo neural, que como hemos dicho antes, son de los que más frecuentemente se producen como malformaciones en la diabetes. Bueno, el control metabólico, hemos dicho, objetivo, glicosilada menor de 6,5. Para esto hay que utilizar siempre múltiples dosis de insulina en pauta bolo-basal o bombas de infusión de insulina. Y como hemos dicho, todo el embarazo hay que vigilar, porque igual hay que disminuir la dosis al principio del embarazo, hay que aumentar al final del embarazo. Importante la educación diabetológica. Para conseguir una hemoglobina glicosilada menor de 6,5, tenemos que tener un control muy estricto de la glucosa. Antes hacíamos, prácticamente pedíamos perfil glucémico diario para poder ajustar. Ahora, ya que tenemos el monitor continuo o flash de glucosa, tenemos que emplear estos métodos para tener una buena información sobre los niveles de glucosa y poder intensificar el tratamiento. Si hace falta, utilizamos calculador de bolo. Si hace falta, utilizamos bomba de insulina. Y luego en el embarazo, pues la dieta, hay que seguir una dieta habitual en diabetes, aumentando un poco el número de ingestas para prevenir cetosis, porque como hemos dicho, la glucosa le pasa al niño. Entonces, si estamos muchas horas en ayunas, nos podemos quedar con poca glucosa y empezamos a hacer cuerpos cetónicos. Durante el embarazo hay que hacer visitas frecuentes y ajuste continuo de las dosis de insulina. Una cosa importante en la diabetes tipo 2. En las diabetes tipo 2 se recomienda suspender los antidiabéticos orales antes de la concepción, antes del embarazo, y comenzar entonces tratamiento insulínico antes. Hay estudios con pastillas en la diabetes tipo 2 que parece que van bien, que no dan malos resultados, pero aún no se ha establecido su indicación en ficha técnica. O sea, hoy por hoy no se deben utilizar en los embarazos. Cuidado en estos casos, porque muchas veces la mujer piensa que tiene una diabetes muy leve con alguna pastilla y que no necesita preparar su embarazo. Cuidado con esto. Bueno, hemos hablado un poco del control del endocrino y del control metabólico, y os voy a contar un poco del control obstétrico ginecológico, como un embarazo de alto riesgo que es el embarazo en la chica con diabetes. Se emplea en algunos casos
Durante el embarazo, aspirina, acetilsalicílico a dosis bajas para prevenir preeclampsia, que antes hemos dicho que la diabetes produce un riesgo aumentado de tener preeclampsia. Esto se hace según resultados del cribado del primer trimestre. En el primer trimestre de embarazo se hace lo que se llama un cribado, tanto para determinar si hay riesgo de síndrome de Down o de alguna otra cromosomopatía o riesgo de preeclampsia. Entonces, en aquellas diabéticas que resulte un riesgo de preeclampsia aumentado, se pone aspirina a dosis bajas. Las ecografías que se realizan es la ecografía precoz, como en todo embarazo. Se hace un despistaje de malformaciones en la ecografía de la semana 20-22 y se hace un ecocardiograma fetal que no se hace en las embarazadas que no tienen diabetes. Al final, en las últimas semanas de embarazo, se realiza el estudio cardiotocográfico semanal, con los cinturones que suele llamar la gente. Y a partir del parto, a partir de la semana 38, se puede plantear la inducción del parto y en la semana nunca se detiene más tiempo que semana 40. En una mujer no diabética a veces se prolonga el embarazo 1 o 2 semanas después de la semana 40. En la mujer con diabetes nunca se deja un día más de la semana 40 y se induce el parto un poco antes si hay causas para inducir el parto. Por ejemplo, que el niño sea muy grande o que haya una pérdida de bienestar fetal. En ese caso se induce el parto antes. En principio el parto se intenta que sea vaginal, a no ser que en las ecografías se vea que el tamaño del niño es muy, muy grande. Pero como habéis visto, aunque se intenta que sea vaginal, pues en un 40 o 45% de los casos acaba en cesárea. Después del parto, esto es muy importante, esto ya lo avisamos en la consulta, hay que reducir la dosis de insulina a la mitad porque caen en picado las necesidades y tenemos riesgo de hacer hipoglucemias severas. Bueno, a pesar de todo lo que hemos dicho, pues normalmente se tienen niños sin ningún tipo de problema y tan guapos como estos. Al recién nacido sí que tiene que tener también unos cuidados especiales por haber nacido de un embarazo de alto riesgo. Se le hace una exploración nada más nacer, una exploración importante para detectar problemas que pueda tener y poder poner su tratamiento cuanto antes. La lactancia es igual que en las mujeres sin diabetes, se recomienda lactancia materna. Como os he dicho, los requerimientos de insulina descienden en el posparto inmediato, hay que tener mucho cuidado con esto. Bajar la dosis para evitar hipoglucemias. Hay que bajar un 50% de la dosis. Luego habrá que ir ajustando. Luego hay que hacer una reevaluación que hacemos a los 3 o 4 meses posparto, tanto del control metabólico como de complicaciones y como de función tiroidea. Bueno, hay que saber que hay unos criterios para la interrupción legal del embarazo, como una malformación fetal grave o embarazos que se hayan producido en mujeres con los problemas severos que hemos dicho al principio, de cardiopatías, nefropatía o retinopatía severa. La anticoncepción es igual que en la población general, como hemos dicho que es un embarazo planificado. Como es un embarazo planificado, es importante tomar medidas anticonceptivas hasta que tengamos la situación adecuada y demos permiso con todas las garantías para el embarazo. Los métodos anticonceptivos existen de 2 tipos, hormonales o no hormonales. Hormonales son los que conocemos, píldoras, anillo mensual, parches, implantes. Los no hormonales son el DIU, el preservativo y ya las intervenciones quirúrgicas que son definitivas. Cualquiera de ellos se puede utilizar la mujer diabética, cualquiera de ellos. En los hormonales hay una serie de contraindicaciones generales que son aquellos casos, aquellas mujeres que hayan tenido infartos o ictus previos, que hayan tenido tromboembolismos, que tengan jaquecas muy importantes o que hayan tenido alguna serie de problemas como cánceres, cirrosis, hepatitis y en caso de la diabetes, fundamentalmente son aquellas diabetes de muy larga evolución y que hayan producido complicaciones vasculares del tipo que acabamos de comentar. Por lo demás, no hay ninguna contraindicación para utilizar ningún método anticonceptivo. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias por haberme escuchado. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario o cualquier consulta, os podéis dirigir a la asociación y ellas se pondrán en contacto conmigo. Gracias.